Bien, vamos a justamente comenzar hoy ampliación de noticias conversando con nuestro primer invitado, don Carlos Escafi, está con nosotros. Él es internacionalista, exfuncionario chileno, por más de 17 años en el Ministerio de Relaciones Exteriores Chile, entre los años 1997 a 2014, ¿no? Le tocó trabajar, además, bajo la primera administración del expresidente Sebastián Piñera Echenique y lo acompañó, además, en sus visitas de Estado al Perú. Don Carlos Escafi, ¿cómo está usted? Muy buenos días y, bueno, evidentemente, nuestra solidaridad por la partida de Sebastián Piñera. Don Carlos, Fernando, un gusto saludarlos esta mañana, una mañana trágica para Chile, para los chilenos. Y yo quiero notar y agradecerle a RPP que además nos reciban hoy en esta casa donde el presidente Piñera fue recibido, pero por sobre todo el 7 de febrero, que por lo demás es el Día de la Amistad Peruano-Chilena. Así que muchísimas gracias por el espacio. Y yo quería empezar preguntándole, don Carlos, ¿cuál cree usted que ha sido la trascendencia que ha tenido Sebastián Piñera en la política chilena? Además de haber sido un exitoso empresario, pero desde el punto de vista político, 2 veces presidente de su país, obviamente tuvo que afrontar momentos difíciles, él, sobre todo en el segundo mandato, con las protestas, las revueltas sociales, pero en términos generales, ¿no? ¿Qué significó Sebastián Piñera para la política chilena? Mire, lo principal que fue un hombre que supo entender, supo comprender uno de los momentos más complejos que vivía Chile cuando nuestro país retornaba a la democracia. Fue el primer gobierno de derecha que volvía después de un proceso muy complejo, muy crítico, con mucho dolor, que supo afrontar ello de muy buena manera, además en un momento muy complejo en el que Chile además habíamos enfrentado un terremoto en el año 2010, y además después una segunda administración que le tocó durísimo y que supo enfrentar con una moral impecable, con mucha fuerza, con mucha valentía, uno de los momentos más duros que le tocó vivir. Básicamente me refiero al estallido social, en donde le pudo haber sido muy fácil finalmente terminar de haber entregado finalmente el país. Yo destaco eso, lo rescato porque a pesar de lo duro que fue sobre todo ese momento en el estallido social, el presidente llegaba a la moneda a las 5 o 6 de la mañana, con mucha fuerza, con mucha valentía, enfrentando un momento muy crítico y que finalmente terminó entregándole una salida. Y esa salida, ¿cuál fue? Que finalmente los chilenos decidiéramos si queríamos o no una nueva constitución. Usted que trabajó bajo su administración y lo acompañó en sus visitas a Perú, ¿no? ¿Suscribiría esta frase que viene de las ciencias políticas, pero va mucho más allá, de que Sebastián Piñera, viniendo de la derecha, ayudó a normalizar y democratizar la derecha en Chile luego de la experiencia de Pinochet, la que él recusó, por cierto? Sí, por supuesto, yo la suscribo. La suscribo plenamente porque fue efectivamente el presidente Piñera uno de los opositores más férreos. Recordarán ustedes que en la campaña, en el plebiscito, el presidente Piñera fue por el no. Por el no a Pinochet. Absolutamente, claro. Y de hecho mantuvo una posición con las Fuerzas Armadas bastante cercana, pero fíjense una anécdota, más cercana era la presidenta Bachelet con las Fuerzas Armadas que el propio presidente Piñera. El presidente Piñera, ella, su padre pues había sido militar. Exactamente, ¿no? Claro, y ella había sido ministra de Defensa. Sí, Carlos. Don Carlos, y haciendo una evaluación de sus 2 gobiernos, sí. Evidentemente tuvo este momento crítico en el segundo, pero en el primero sí fue mucho más auspicioso, al punto de que termina su mandato, ¿no? El primer mandato me refiero, con un nivel de aprobación, la verdad, muy interesante. Creo que era, si no me equivoco, casi el 50%, ¿no? ¿El segundo mandato? El primero. Sí, claro, el primer mandato. Fue exitoso, efectivamente. Y lo fue porque... ¿En qué se basó ese éxito? Claro, primero en que le tocó Piñera, el presidente Piñera era un hombre muy activo, con mucha fuerza, muy ejecutor, sobre todo muy ejecutor. Tenía particularmente obsesión por ejecutar, porque las cosas se hagan. Y le tocó además recibir al país saliendo de un terremoto, y todo lo que significó la reconstrucción lo dirigió muy bien, pero además de ello le tocó enfrentar
cuando los mineros en la mina San José de Antofagasta, los 33 mineros quedaron sepultados y la probabilidad de vida era cero. Y él apostó por ese error estadístico y tuvo una visibilidad. Y le tocó el terremoto. Absolutamente, claro. Entonces, esos fueron dos hechos finalmente en donde los chilenos vieron un ejecutor en acción, un cargador frontal en acción, que claramente le daba un dinamismo particular, sobre todo al país, pero particularmente transmitía optimismo y en consecuencia le daba este dinamismo a la economía. Claro, el presidente Piñera ayudó a imponer esta imagen que va más allá de América Latina, del presidente ejecutor, el presidente ejecutivo, del empresario convertido en presidente, ¿no? Que es uno de los tipos y perfiles que se buscan ahora para las elecciones presidenciales en varios lados. Claro, muy competitivo por lo demás. Yo recuerdo sus venidas en el primer gobierno cuando estaba el presidente García, competía con el presidente García y promovía finalmente que ambos países, que Chile y Perú, además el presidente Piñera creía plenamente en la integración y tenía particularmente, observaba mucho a Perú y promovía el crecimiento, que compitieran, que se diera una sana competencia y de hecho recuerdo que el presidente García muchas veces le decía, oiga, ¿cuánto van a crecer ustedes? Mire cuánto estamos creciendo nosotros. Muy competitivo en esencia, ¿no? Y particularmente obstinado por la información, por saber mucho más, por tener el último dato. Don Carlos Escafi, le pido por favor un minuto porque tenemos que cumplir con la publicidad, con los anunciantes y regresamos para seguir conversando con usted aquí en Ampliación de Noticias por RPP, la voz de todo el Perú. Estamos hablando en un programa que lo vamos a dedicar en gran parte al homenaje a Sebastián Piñera, que ha fallecido ayer, y estamos hablando con Carlos Escafi, que ha sido diplomático chileno y ahora vive en el Perú. Y estábamos recordando las visitas que tuvo Piñera a nuestro país. En muchas de ellas lo acompañó usted. ¿Recuerda alguna en especial? Cómo no, por supuesto, don Fernando. A ver, una de ellas cuando recién asume el presidente Piñera, hay un hecho muy singular que decide recibir en un hecho de la más alta contundencia al capítulo peruano del Consejo Empresarial Chile-Perú. Los recibe en La Moneda. Y en ese primer encuentro que tenían los próceres de la economía peruana con él, en la Sala Mon les hace dos bromas. Y le dice, en esas dos bromas, me tocó estar ahí, le dice, presidía el capítulo peruano Juan Francisco Raffo y estaba embajador Carlos Pareja, le dice, antes de empezar les quiero reclamar por dos cosas. Y la delegación peruana asombrada le dice que nos va a reclamar el presidente. Le dice, ustedes nos quitaron, y toda la delegación peruana en silencio. ¿Qué nos quitan? A nuestra ex Miss Chile casada con el presidente Francisco Morales Bermúdez. Ese era el presidente Piñera que rompía a veces el hielo, que tenía un humor muy singular, que si bien es cierto, Fernando, a veces parecía un tanto distante, era muy cálido en la interna. Y claramente, yo recuerdo esa ocasión, me preguntó el detalle por cada empresario, no solamente para corroborar la información que él tenía, sino para saber que sus funcionarios tuvieran información de primera. Y volvemos aquí en nuestra cabina con Carlos Escafi, colega que lo recordaba bien. Recuerda también el hecho de la necesidad de concertar, que en un país como Chile ha sido tan importante, y es el nombre, además de una coalición, la Concertación Nacional, que se decía irónicamente que el primer año de uno de los dos gobiernos de Piñera, creo que el primero, sí, era un año más de la Concertación Nacional porque se encontraron a una derecha dialogante, ¿no? ¿Qué tan importante es eso ahora que estamos acostumbrados a elecciones polarizadas y no solo elecciones? Acá mismo vivimos grandes polarizaciones y Chile también. El propio Piñera, dialogante y todo, tuvo que enfrentar un estallido social que lo descolocó, ¿no? Sin duda, Fernando, sirvió muchísimo porque claramente Chile sigue hasta el día de hoy como un país polarizado y el presidente Piñera en su segundo gobierno sentó las bases para ello. Unas bases que probablemente le costó muchísimo finalmente entender, comprender y ejecutar. Me refiero básicamente al desarrollar este plebiscito constituyente, al recoger finalmente el reclamo social, canalizarlo y decirle, oye, ¿por qué no vamos y finalmente veamos si es que existen las posibilidades para redactar una nueva constitución y finalmente aprobarla? Eso ha sido sustantivo básicamente y se le reconoce hoy al presidente Piñera eso, no solamente esta cuestión que le estoy mencionando, sino que además diversas labores como por ejemplo el manejo COVID que le tocó
desarrollar después básicamente el estallido social. Y se lo reconocen hoy quienes fueron los más arduos críticos, pero hay algo muy importante que yo lo rescato finalmente, Fernando y Carlos, que a pesar de toda la ideología, hoy la institucionalidad se pone de pie en Chile. Sí. Básicamente se decretan 3 días de luto nacional y se le ofrecen los funerales de Estado como corresponde por lo demás. Eso yo creo que finalmente es un elemento cohesionador en la sociedad chilena que nos une y nos llena de orgullo finalmente a todos los chilenos, porque más allá de cómo pensaba, cómo razonaba, fue un jefe de Estado que aportó mucho y hizo mucho finalmente por Chile. Un hombre valiente finalmente. Bueno, don Carlos Escafi, ex funcionario por más de 17 años del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, muchas gracias por su presencia aquí en los estudios de RPP y en esta remembranza que hemos hecho de la figura de Sebastián Piñera. Ha sido usted muy amable. Gracias a usted, Carlos. Gracias a usted, Fernando. Muy amables. Gracias. Muy bien, vamos con los titulares de esta media hora y volvemos en ampliación de noticias en RPP, la voz de todo el Perú.